bueno, el jueves pasado, el jueves 25, en el marco de los informes que bianualmente hace el INED, se presentó un informe del estado de la educación uruguaya 2019-2020. Si bien fuimos invitadas a participar de manera virtual del evento, aún de manera formal, a quienes tenemos cargos de responsabilidad, en este caso en el Consejo de Formación y Educación, no se ha hecho llegar los documentos, aunque sí ya están públicos en la web, y fueron entregados preliminarmente a los periodistas, incluso el resumen ejecutivo que suele acompañarse a los informes. Digo porque es algo bastante novedoso. Yo había vivido una experiencia anterior cuando se presentó en 2019 el informe del año 17 y 18, donde previo a su presentación se había colectivizado con quienes tenían cargos de responsabilidad dentro de la administración pública. Leyendo los informes y viendo un poco el derrotero que el informe sigue, que tiene bastantes diferencias con respecto al del 2018 y 2019 en cuanto al formato, pero nos vamos a detener en algunos asuntos. Por un lado, empieza hablando, o uno de los capítulos va dirigido a los indicadores y notas 2016-2020. Cosa relativamente lógica, porque cuando uno presenta un informe del año 19 y 20, tiene que ver qué propuestas se había generado para ese periodo, pero también desde qué lugar con anterioridad pasa. Hay algunas situaciones que creo que son importantes marcar y se cruzan con algunas discusiones que en relación a la ley de urgente consideración en este momento está teniendo. Se está teniendo porque es parte de los artículos que se quieren derogar. El artículo 140 de la ley de urgente consideración establece con meridiana claridad, así está dicho, que el nivel 3 años no es obligatorio. Algunos detalles que aparecen por allí, donde nos ponemos en un lugar u otro tipo barra brava, diciendo que unos mienten y otros también, parecería decir que en realidad nunca el nivel 3 años fue obligatorio. Y eso es cierto. El artículo 38 de la ley 18437 dice que desde la primera infancia, que se define la primera infancia como el ciclo vital que va desde los 0 a los 3 años. Pero a su vez hubieron políticas educativas que intentaron ver cómo favorecer la cobertura para los niños de 3 años. Esa cobertura en los niños de 3 años, que en 2019 llegaba a un 75,8%, guarismo que fue aumentando progresivamente desde 2004 a la fecha, en el 2020 desciende a un valor inferior al que tenía en el 2016. Es decir, la cobertura de niños de 3 años que asisten a instituciones educativas, ya sea públicas o privadas, se vio descendida en el último año. Es decir, ese incremento constante que se había dado se ve de algún modo interrumpido y desciende a un porcentaje menor que el que teníamos en 2016. Este dato es un dato interesante y obviamente esa diferencia se observa muy claramente en los sectores más desfavorecidos, es decir, en la población socioeconómica más con índices más desfavorables, es donde menos niños con esa franja etaria asisten a instituciones educativas. Eso es un dato importante porque al modificar la ley, según dice el ministro de Educación y Cultura, es para dar claridad a lo que no estaba claro en la ley 18437, pero nunca se establecía lo no obligatorio. Tú decís que es lo obligatorio. Lo que no lo decís se da sobreentendido que no lo es. A veces la retórica de las palabras resulta bastante compleja para deslindar el Estado de la responsabilidad que tiene en la cobertura de la primera infancia y fundamentalmente intentar, ya está establecido, desde el 2008, desde el 2006, la obligatoriedad para 4 años, y ya desde el 98 estaba establecida la obligatoriedad para los niños desde 5 años en adelante. Algunas particularidades que también en este capítulo sobre la cobertura aparecen. Se observa que
hacen una referencia que en el 2019 pocos niños, sobre todo en los sectores más desfavorables, tienen una asistencia regular a las instituciones. Esa asistencia ronda en un 34,8%, lo hacen de manera insuficiente. Pero lo curioso o sintomático es que no hay referencias a qué pasó en el 2020, donde nosotros somos todos conscientes, donde la asistencia no era un factor a considerar. ¿Por qué? Porque vivíamos en marco de pandemia y la virtualización de los procesos educativos fue lo que lo caracterizó. Ahora bien, podemos tener otros indicadores que muestren cómo estos estudiantes, ya sean los niveles obligatorios o no, pudieron tener vínculos con las instituciones. Por supuesto, en relación a tareas entregadas, en relación a valoraciones hechas por docentes, maestros, profesores, por estudiantes que se hace alguna declaración de su participación o evaluación, incluso notas que haya tenido registro esos estudiantes. Pero bueno, hay como una interrupción, es decir, dice que en el 19, en la enseñanza de 3, 4 y 5 años, los menos favorecidos tenían una asistencia de manera insuficiente, que en la enseñanza media básica obligatoria el 50% tenía una inasistencia insuficiente en el 19, pero no hace ninguna referencia a lo que pasa en el 2020. Seguramente, para hacer esa referencia, había que ir a indicadores que mostraron un cambio metodológico, por esa razón. Es decir, que aquellos indicadores que parecían tan importantes, la asistencia a clase en el 2019, pasaron a ser poco relevantes en una situación como la que vivimos en el 2020. Pero el informe no lo recoge. Hay un dato que a mí me parece bien importante conversar, que tiene que ver con la enseñanza media obligatoria. A veces nos olvidamos que en 1985 la ley de urgencia que se aprobó en la apertura democrática en 1985, la ley 15.739, la ley de educación previa a la del 2018, estableció la obligatoriedad de la enseñanza media básica. Tuvieron que pasar muchos años para que esa cobertura fuera efectivamente completa. Recién en el 2008, estoy hablando del año 85 cuando se votó la ley, recién en el 2008 se alcanzó la cobertura del 100% de los jóvenes entre 11 y 15 años que asisten a la enseñanza media básica. Esto lo señalo porque a mí siempre me parece un dato de la realidad que nunca lo que una ley establece, si no hay políticas que contribuyan a esos procesos, se van a generar. Es decir, el establecerlo no es condición per se para que eso ocurra, y las políticas que lo acompañen tendrán que ver con eso. Recién en el 2008 se alcanzó el 100% de la cobertura en enseñanza media básica. Pero entre jóvenes de 15 y 17 años, en los niveles, de acuerdo a los niveles socioeconómicos, la inclusión en el sistema educativo pasó de un 57,2 en los niveles más desfavorables a un 89,5 en el 2020, reduciendo en 8% la diferencia entre lo más favorable y más desfavorable. Esa diferencia era más de 30 puntos en el 2006. Esto muestra que las políticas educativas tienen procesos de maduración lento y que implican un cambio y una inversión sostenida en las mismas. Me voy a detener en un par de puntos más. Uno que tiene que ver con la formación docente. Hay una mezcla que la gente suele hacer, y la NEP en particular. La NEP no, debí decir CODICET. El Consejo Directivo Central suele hacer una mezcla en particular muy compleja, que es mezclar el proceso de formación de docentes y educadores
con el ejercicio profesional de esos docentes en el ámbito de la enseñanza obligatoria, porque dedica un capítulo a la formación, al egreso de la formación en educación, egreso que ha venido aumentando desde 2011 a la fecha. En el 2020 hemos tenido un egreso aún mayor, este año 900 egresos más que los que habíamos tenido en 2019, lo que nos da cuenta de que el incremento sostenido de la matrícula ha generado mayores niveles de egreso, pero además una diversificación en donde egresan esos profesionales de la educación. Pero rápidamente se habla del ingreso en formación en educación y luego se va a enseñanza primaria y media para decir qué porcentaje de docentes tenemos titulados o no en la educación pública, en la educación privada, en la educación secundaria o técnica. Entonces, en realidad, no se analiza, por lo menos este informe no analiza, la incidencia que tiene formación en educación, el proceso de formación de los docentes, simplemente va luego a datos. En términos generales, siempre tiene menor porcentaje de docentes titulados en la enseñanza pública. Bueno, que hay un predominio de mujeres sobre varones es algo de perogrullo, porque eso basta con ir a las instituciones educativas para tenerlo presente. Pero por otro lado, habla de las necesidades que identifican los docentes en su formación. Pero identifican los docentes en su formación, en el proceso de formación de grado o en formación continua. Parecería estar mezclado, pero en realidad es una vez que tienen el título, ¿qué otras formaciones continuas requieren los docentes? ¿Y a qué informes se van? Se van a los informes del censo 2018, es decir, no hay datos inéditos que aparezcan en este informe 19-20, porque todas las preguntas y los resúmenes que aparecen se basan en el censo docente que se hizo en el 2018. Y lo curioso que quiero rescatar, que la mayoría de los docentes de los diferentes niveles educativos, es decir, aquellos titulados o no, pero que ejercen como docentes en los sistemas educativos obligatorios, públicos y privados, demandan una formación continua en discapacidad y dificultades de aprendizaje. ¿A qué se ha dedicado el Consejo Directivo Central a proponer desde mediados del 2020 hasta la fecha? Cursos para organización, gestión y dirección del centro. Aspecto que es el menos indicado como necesario por parte de los docentes. Por eso digo que a veces las políticas tienen que ir en consonancia con estos resultados que están sacados, ya decía, de una encuesta hecha en 2018 a los docentes. Para ir cerrando un poco este informe, otras curiosidades que aparecen en él, hay un capítulo entero dedicado a las metas 2021 y 2024. Inentendible, desde mi punto de vista, inentendible. ¿Qué repiten o qué recogen las metas que el Consejo Directivo estableció para sus políticas educativas en el quinquenio, que están consagradas en el presupuesto y en las líneas estratégicas definidas? Ahora, este informe que intenta mostrar lo que pasó, o dar una foto de lo que pasó en 2019 y 2020 y cuál es el estado en ese momento de la educación uruguaya. ¿Esto para cuándo deberíamos tomarlo? Y bueno, para cuando venga el próximo informe, que tendrá que ver con 2021 y tendrá que cruzarse con las metas establecidas, con 21 y 22, que tendrá que cruzarse con las metas establecidas en este periodo. Y lo anecdótico del cierre del informe, que de alguna manera dice que, voy a leer textual, la información presentada indica que hay grandes tareas pendientes en relación a la inclusión educativa y a las trayectorias, en especial al egreso en educación media. En cuanto a la inclusión educativa y las trayectorias, en 2020, los informes de Arista en lengua y en matemática muestran que los desempeños fueron inferiores en nuestros estudiantes.
Es decir, el alejarnos de las instituciones educativas, obviamente producto de una necesidad de emergencia sanitaria, pero alejó a su vez de las metas de poder tener mejores trayectos o mejores desempeños de nuestros estudiantes en dos áreas básicas como es la lectura y las matemáticas. Y obviamente esa brecha se amplía aún más cuando vamos a los quintiles más desfavorables de la población. Porque las instituciones educativas tienen vida más allá de los procesos de enseñanza. Y ese proceso de apropiación de saberes y de cultura no se sustituye a través de la virtualización. Se puede complementar, pero no se sustituye. Y esos son datos que este informe nos está dejando algunos elementos para analizar. Cierra a última oración el informe que trae el resumen ejecutivo diciendo que el desafío que implica intentar revertir la situación es grande y será importante monitorear el proceso de cambio curricular en la medida que se trata de un factor que encierra una potencial mejora de logros y reducir la inequidad. Sobre la mejora de logros y el cambio curricular, puedo compartir esta afirmación, pero sobre el cambio curricular y reducir la inequidad, ¿qué relación tiene la reducción de la inequidad con el cambio curricular? No entiendo este asunto. Creo que la reducción de la inequidad implica políticas educativas concretas dirigidas a esa reducción y un presupuesto que efectivamente pueda atender a los sectores más vulnerables. Por aquí, un primer análisis de este informe, podrá haber otros elementos, otros análisis con posterioridad, pero era bueno, dado que fue presentado el jueves, compartir con la audiencia algunas reflexiones.